Shalom Ubrajot, paz y bendiciones, que Todopoderoso les bendiga y les guarde. En el nombre y los méritos del Mesías Yeshua, mi nombre es Alejandro de la Cruz y bajo la autoridad y el permiso de Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Damos gracias a Elohim que nos ha permitido llegar hasta este Yom HaMichi, día quinto de la semana, día 5 del mes de Aviv del año 5785, que equivale al 3 de abril del año 2025. Procedemos ahora a la lectura y los comentarios de la quinta aliyá de la parashá número 24. Esta parashá se llama Vayikra y llamó. Tiene el mismo nombre que el libro, que es el libro de Levítico, el libro de Vayikra. Esta quinta aliyá se encuentra en Levítico capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 26. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu el Torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones, nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Habló Adonai a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Adonai sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Adonai por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Adonai, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Adonai. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Adonai hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar, del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión, delante de Adonai, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos, y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los illares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. De la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro, sacará fuera del campamento, a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiera errado, y el hierro estuviese oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Adonai, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, delante de Adonai, y en presencia de Adonai degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Adonai, y en presencia de Adonai degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Adonai hacia el velo. Y de aquella sangre
Pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Adonai en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar de los holocaustos, que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura, y la hará de él sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es para la congregación. Cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Adonai su Elohim, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Adonai. Es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Sher natan lanu Torah emen, Behaye olam natah betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de veracidad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Continuamos en esta parashá número 24, el estudio, las reflexiones, los comentarios sobre los diferentes tipos de korbanot, los sacrificios. Ya vimos la olá, que es el sacrificio completo, que es el sacrificio que se tradujo al español como holocausto. Vimos también la menjá, la ofrenda vegetal, que podía ser de flor de harina, que podía ser de hojaldre, etc. Vimos también, en tercer lugar el Sebach Shelamim, que es el sacrificio o la ofrenda de reconciliación, de ofrenda de paz o ofrenda de el Korban Shelamim, ¿no? La ofrenda de reconciliación, donde podía comer el que ofrecía a la víctima. Vemos ahora la ofrenda por el pecado. Esta ofrenda por el pecado se llama, aparece en hebreo como Korban Hatat. Esa es la expresión hebrea que aparece ahí. Hatat significa pecado, significa también no errar. Ese es no errar y no fallar. Hatat significa, porque Hatat está conectado de una manera con la palabra Torah, no conectado de una manera de las letras en hebreo, no está conectado por ahí, sino que está conectado con el significado. ¿Por qué? Porque en la mentalidad hebrea, obedecer la Torah, guardar la Torah, es dar en el blanco. Eso es lo que significa obedecer la Torah. O sea, hacer las cosas bien es tener éxito en lo que uno se propone. Sin embargo, pecado significa no errar, no dar, o sea, no dar en el blanco significa fallar, significa cometer una falta. Ese es el significado que está detrás. O sea, de una manera, para explicarlo en palabras muy sencillas, obedecer la Torah es
hacer bien las cosas, hacer las cosas de una manera en la que se obtiene éxito, se obtiene un provecho, se obtiene una especie de galardón, y cometer un pecado es cometer una falta, es errar, es fallar. Eso es lo que significa. Entonces, ¿de dónde sale esto? Bueno, por ejemplo, la palabra hatat aparece en el libro de Jueces, y aquí lo vamos a ver mucho más fácil. En el libro de Jueces, capítulo 20, ahí está el contexto recordemos todo lo que sucedió con la tribu de Benjamín y las demás tribus de Israel, que ellas entraron en guerra por una situación que había ocurrido con un varón levita que tenía una mujer, y la mujer había sido recordemos toda esta historia, que a veces no la recordamos. Dice el varón levita, versículo 4, Jueces 24, el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió: yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose contra mí los de Gabá rodearon mi casa con la idea de matarme a mí y a mi concubina, y la humillaron a ella, o sea, la violaron, de tal manera que ella murió. Y entonces yo la tomé a ella, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de Israel. Y dije: ¿por qué ellos han hecho esta maldad y crimen en Israel? Y entonces, por supuesto, las personas de Israel se escandalizaron y entraron en guerra, no solo contra los habitantes de Gabá, sino también contra todos los habitantes de la tribu de Benjamín. Entonces, en el contexto de esta guerra, aparece el versículo 16. Si vamos a Jueces 16, veamos qué dice allí. Ya cuando van a entrar en guerra, se escogen una cantidad de hombres de la tribu del pueblo de Israel, y dice: de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos. Otras traducciones dicen que eran ambidiestros. Dice que todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Claro, eso es un hebraísmo. O sea, imagínese estar usted eso es como una metáfora para que lo tengamos en el idioma español, ¿no? Cuando uno dice, por ejemplo, yo voy a estar en tu casa en un minuto, uno puede, la idea que se trata de transmitir es que yo estoy cerca de tu casa, yo llego muy pronto. No significa que va a ser exactamente, literalmente en un minuto. A veces puede ser un minuto, a veces podemos retrasarnos un poquitico más, ¿no? O, por ejemplo, otra forma de expresión, ¿no? Otra metáfora. Cuando uno dice: estaba parado en la calle y pasó un carro como a 200 kilómetros por hora. Eso es una expresión para indicar que pasó un automóvil a una velocidad muy grande. Pero eso no significa que el automóvil iba exactamente a 200 kilómetros por hora. Entonces, por eso es que hay que tener a veces cuidado con todas las traducciones, y sobre todo transmitir el sentido de lo que se trata de decir en el texto, porque a veces una traducción muy literal puede dificultar el entendimiento. Entonces hay que tener un balance entre ambos tipos de traducciones, las que son más más literales, más lo que dice en el texto, y también hay que tener en cuenta a veces otras traducciones que lo que traducen es el sentido, la idea de lo que se quiere decir. Entonces, ¿significa esto que las personas no fallaban ni darle un cabello? Es muy difícil, porque es muy, muy, muy difícil. Lo que quería decir era que eran personas que tenían mucha puntería. Ese es el sentido del texto. Entonces, si vemos ese texto, allí la palabra que aparece es la palabra hatat. Allí la expresión final donde dice no erraban, dice exactamente en el hebreo lo hatati, y ese hatati es no cometían pecado, o sea, no fallaban, siempre daban en el
en la diana, en el centro, ¿no? Ese es el sentido de hatat. Y ese es el sentido, y por tanto, ¿qué cosa es el Korban Hatat? Es un sacrificio que estableció Adonai para en caso de que el hombre pecare. ¿Y qué cosa es pecar? Pecar es errar. Por eso es que si volvemos a Levítico capítulo 4, lo estábamos leyendo, fíjense cómo comienza el... comienza diciendo en el versículo 2, dice, cuando alguna persona pecare por hierro, o sea, cuando una persona se equivocare, cuando alguna persona transgrediera los mandamientos. Eso es lo que está detrás, ese es el sentido bíblico de la palabra hatat, ¿no? Significa esto. Entonces, también, ¿qué significa hatat? Significa pecar, pero significa también hacer pecar. Pudiera traducirse también como hacer pecar. Por ejemplo, si vamos a Primera de Reyes 14:16, vamos ahí un momentico, en Primera de Reyes 14:16, vamos a leerlo primero en español y después voy a leerlo en hebreo. Dice, y él entregará, aquí en este contexto estamos hablando de el rey Jeroboam, y sabemos que Jeroboam fue un rey de Israel que tenía una profecía especial sobre su vida, de si él obedecía los mandamientos de Adonai, Adonai lo respaldaría. Pero él no lo hizo, él lo que hizo fue cometer rebelión. Él, hizo muchas cosas, puso un becerro en Dan, uno en Betel, inventó una fiesta en el 8º mes que Adonai nunca le había ordenado, bueno, etcétera, otras cosas, y practicó la idolatría. Y si vamos aquí, están hablando aquí están hablando de una profecía que se hace en contra de Jeroboam y en contra de toda su casa, y de las consecuencias de los actos de este rey malvado de Jeroboam. Todo esto se ve a partir de en el 14:7, dice, este es el profeta, dice, ve y di a Jeroboam, así dijo Adonai Elohim de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David, te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos, imágenes de fundición para enojarme, y me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré a Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Y entonces, si vamos al versículo 14, que es el que queremos ver en hebreo, dice, y Adonai levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Este fue un rey que se levantaría años después, y que terminaría, cumpliría esta palabra profética. Ahora bien, si vamos a la expresión en hebreo que aparece en este versículo, Primera Reyes 14:16, dice, Beyitein es Israel, be Galal, Gelal, Hatot, Jeroboam, Acher Hatá, Bacher Jejeti et Israel. Entonces vean que donde dice Bi Gelal Hatot, ahí está diciendo por los pecados. Y después después está la palabra Jejeti et Israel, que dice con que ha hecho pecar a Israel. Dice, y ha hecho pecar a Israel. O sea, que pecado no es solamente lo que uno hace, sino también es, en el sentido hebreo, pecado es también lo que uno
hace que otro, o sea, una transgresión que cuando uno la hace, también produce el deseo de hacerlo en otra persona. Y entonces el mal como que se aumenta, ¿no? Se multiplica. Y ese es el problema también con el pecado. Este es otro sentido del pecado. ¿Y por qué debemos de vivir en santidad y no en pecado? ¿Por qué? Porque el pecado tiene una característica. El pecado es fácilmente imitable. Muchas veces ocurre que alguien comete una mala acción y si hay justicia, si hay santidad, si hay un imperio de la ley, incluso en medios civiles, en medios laicos, bueno, se extrae esa papa podrida, se extrae esa persona, se aparta y bueno, se mantiene la convivencia, el buen vivir, la santidad del lugar, para decirlo de alguna manera. Pero si ocurre una primera vez y no sucede nada, y ocurre una segunda y se levanta, eso produce un efecto de contagio. Y las personas muchas veces, como ven que no hay repercusión por sus pecados, dicen, es que aquí se puede pecar libremente y no pasa nada. Y eso ocurre tanto en ámbitos laicos como en ámbitos religiosos. ¿Y qué sucede después? Lo que sucede es que un pequeño pecado, por eso es que la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa, porque es apenas un poquitico. Y uno tiene que, o sea, hay que velar por la santidad de la comunidad, hay que velar por la santidad, o sea, por la convivencia de las personas, incluso de nuestro país, incluso de nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque en una ciudad, por ejemplo, en una ciudad, si se comienzan a levantar grupos de pandillas, grupos de personas, y empiezan a proliferar, por ejemplo, los traficantes de drogas, las personas de mala vida, los ladrones, las personas que tienen que ver con la mafia, con este tipo de lacras de la sociedad. Si eso comienza a proliferar y no se detiene, eso pronto llega a nosotros. Eso pronto afecta a toda la sociedad, no solamente a los que lo empezaron, sino porque eso comienza a atraer a las personas. ¿Por qué? Por el efecto de Yel Sejara. Porque el ser humano tristemente es más malo que bueno. Tristemente. Solamente el ser humano deja de ser malo en el momento en que acepta a Mashiach Yeshua y reconoce sus propios pecados y sus propias transgresiones. Entonces, vimos ya Primera de Reyes 14:16 y vimos que pecado es errar, es no dar en el blanco, y es también pecar, es hacer pecar a otros, o sea, con nuestra propia conducta, porque y es más, nuestra propia conducta a los primeros que afecten a nuestra familia, a nuestros hijos. Si nuestros hijos nos ven haciendo cosas indebidas, nos ven haciendo cosas malas, nos ven diciendo palabras malas, nos ven teniendo comportamientos inadecuados, bueno, pues nuestros hijos, como nosotros somos su primera referencia, ellos después lo van a hacer. Y esta es la explicación de Éxodo capítulo 20, que dice, y estas transgresiones, dice, y vamos a buscarlo bien para no parafrasearlo y no decirlo de memoria, sino para decirlo de manera correcta. Éxodo capítulo 20, ahí está en las Serejas de Ibrot, en las 10 palabras, ahí hay, dice, yo soy Adonai, versículo 5, Éxodo capítulo Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si vemos la primera parte del versículo 5, dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted comete un pecado, si usted está abiertamente transgrediendo los mandamientos de Adonai,
si usted está comiendo cerdo escondido en su casa, si usted está profanando el Shabbat, si usted está dejando de visitar la iglesia por cualquier motivo, pues eso se va a convertir en una conducta que probablemente su hijo repita. Y por eso es que dice que la maldición se pasará de padres a hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Por qué? Porque es muy difícil romper ese tipo de maldiciones generacionales. Cuando hemos sido instruidos desde niños y cuando hemos visto desde niños comportamientos inadecuados, eso es muy difícil de cambiar. Eso solamente lo puede cambiar el Mashiach, y solamente cuando verdaderamente nos damos cuenta de que necesitamos de vivir en una nueva vida. Entonces, este es el sentido el sentido hebreo de guardar los mandamientos, de el sentido de la palabra hatat: no errar, no practicar el pecado, no hacer que otros practiquen el pecado a causa de que nosotros somos tropiezos, somos un escándalo, y no cometer fallas, no cometer faltas. Ese es el sentido. Ahora bien, dice también las Escrituras: el pecado perdonado por el Mashiach es una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque no se puede permanecer pecando. Y ahora voy a entrar en un tema un poco delicado, pero hay que tocarlo. Dice, no se puede permanecer pecando, sino que la persona, si la persona permanece pecando, es la idea que quiero transmitir, entonces la persona no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque si usted todavía está pecando todos los días, deliberadamente, una vez que conoce la verdad, entonces es porque usted no ha nacido nuevamente del agua y del Espíritu. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, y vamos a explicarlo ahora. Es un tema delicado, pero hay que tocarlo igualmente. Primera de Juan 3, 6, dice la Escritura: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora vamos al 9. Dice: todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Elohim. Ahora bien, esto es una contradicción, porque todos tenemos Yetzer Hará, aun cuando hayamos aceptado a Mashiach Yeshua, aun cuando andemos en novedad de vida. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una persona regenerada, una persona nacida de nuevo, y una persona que no lo es? Es el Teshuvá. Porque un verdadero creyente no se regocija en el pecado. Cuando lo está cometiendo, se duele, llora, se arrepiente, clama al cielo y pide ayuda, pide auxilio, pide socorro. Esta persona hace Teshuvá. Esa persona ha nacido de nuevo, aunque peque. Y siempre incluso va a estar orando para que el Eterno le quite esa debilidad, ese aguijón en la carne. Esa es la situación. Ahora, una persona que no siente ningún tipo de remordimiento por el pecado, que esa persona, por eso es que una persona que no, que es indolente al pecado, que puede practicarlo de manera encubierta o visible o a la luz pública, es de cualquier manera, pero que no se arrepiente, esa persona no ha nacido de nuevo. Y ese es el sentido de estas palabras de Primera de Juan 3:6 y 3:9. ¿Por qué? Porque no podemos practicar el pecado. ¿Y por qué no podemos practicarlo? Porque sencillamente hemos nacido de nuevo. ¿Y por qué no podemos practicar el pecado? Porque no nos regocijamos en el pecado. Y eso es a lo que todo creyente tiene que aspirar, a no regocijarse en el pecado. Porque ciertamente en el mundo van a haber pruebas, van a haber batallas, van a haber tentaciones, van a haber aflicciones. Siempre va a haber eso. Ahora, uno lo que no puede es dejarse derrotar. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en ellos. Porque el Mashiach ha vencido al mundo. Y en Mashiach dice la Biblia que él venció el pecado.
dice que él venció al Satán y que el último enemigo derrotado es la muerte. Él los venció y él nos ha dado su rúa. Entonces nosotros también tenemos que fortalecernos, pedirle al Elohim, pedirle Geburah, pedirle fortaleza y que enfrentar sin ningún tipo de miedo todas las adversidades que vamos a venir, que van a venir sobre nuestras vidas, todos esos malos deseos que vamos a tener. Entonces, un verdadero creyente no se regocija en el pecado. Y aquí hay que hablar también de que un verdadero creyente tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento para ser salvo y debe darlo todos los días y debe de buscar vivir en santidad. Que hay días que uno no se siente tan conectado con Adonai, es cierto. Hay días que uno que uno siente como que el pecado hace un poco más de opresión sobre uno, es cierto también. Pero también después uno mismo despierta y uno se da cuenta y uno dice, me siento débil espiritualmente, voy a orar un poco más, voy a buscar más del Eterno, voy a tratar de entender un poco más la palabra, voy a vivir más sumergido en él. Y entonces uno se vuelve a fortalecer. Y esos son los verdaderos adoradores que Adonai busca, en espíritu y en verdad. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque también el tema, ya leímos 1 de Juan 3:6 y 3:9, pero el tema de las personas apartadas es un tema delicadísimo en estos tiempos. ¿Por qué? Porque antes no existía, en el momento en el que se escribió la Biblia, el tema de los apartados se manejaba, se veía desde el punto de vista secular y desde el punto de vista del mismo Elohim y de la palabra Elohim de una manera diferente a como se ve hoy. ¿Por qué? Porque nosotros leemos hoy la Biblia con los ojos y con la experiencia del siglo XXI o del siglo XX, algunos. Pero no lo leemos con los ojos y la experiencia del siglo I. ¿Por qué? Porque ¿qué significa el pecado? El pecado también significa una prisión, una muerte, una sentencia de muerte. Y cuando en el tiempo de antes, cuando se escribió la Torá, cuando se escribieron los evangelios, cuando se escribió por inspiración divina, todo lo que estamos leyendo hoy, la mentalidad era diferente, no era la mentalidad de hoy. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos las personas iban a la cárcel, el tema de la cárcel era un tema que no era tan frecuente. ¿Por qué? Porque lo más frecuente en aquella época era la pena capital. Era la pena capital. Ahora, ¿por qué la cárcel no era frecuente en aquella época? Sencillamente porque los gobernantes no querían gastar sus reservas, sus provisiones, sus alimentos que tenían que quitarle a la población, no lo querían gastar en personas que habían cometido delitos. Entonces era más fácil quitarle la vida a los malvados, a los ladrones, y por eso a los revoltosos, a los que hacían insurrecciones de esclavos, revueltas de esclavos, todo eso, era más fácil aplicar la pena capital. Y ahí tenemos muchísimos ejemplos a lo largo de la historia. Por ejemplo, dentro de nuestro mismo pueblo, el método de la crucifixión. O sea, ¿cuántos creyentes y cuántos judíos no fueron crucificados en los mismos tiempos del Mashiach? No solo a través de las persecuciones, sino también de la Primera y la Segunda Guerra Judía, etcétera. Porque recordemos que en aquellos tiempos pueblos estaban en constante guerra unos con otros. Entonces, ¿cuál era la mentalidad? Que fue por donde empezamos hablando. ¿Cuál era la mentalidad vigente en aquel momento? Que las personas, si cometían cualquier delito, sencillamente le quitaban la vida. Sencillamente. Y eso era algo frecuente, era una práctica frecuente de muchísimas culturas. ¿Por qué? Porque mantener una prisión era algo costoso. Siempre mantener una prisión ha sido algo costoso, ¿me entiendes? Hay que darle alimentos a los guardias, hay que darle alimentos a los presos, hay que mantener la estructura, constructores,
hay que hacer verjas, hay que hacer ladrillos, etcétera, colocarlo, todo esto. Entonces es algo difícil, es algo difícil. Y entonces es más fácil, claro, era la mentalidad de la época, matar a las personas. ¿Cuándo cambió eso? Bueno, a raíz de los derechos humanos, siglo XIX, siglo XX, ahí fue donde las personas tenían un poco más de derecho, un poco más de libertad. Y entonces se comienzan a hablar de los derechos humanos, de los presos, de las condiciones de vida en las prisiones y todas estas cosas. Y ¿qué ocurría con el tema de los apartados? Que era por lo que estábamos hablando. Que las personas que no... que se apartaban del Evangelio, las personas que se apartaban del Evangelio, vamos a empezar a ver cómo se veía el Evangelio. El Evangelio se veía como una puerta de redención, como una puerta de libertad de una esclavitud que era el pecado. Uno estaba preso en el pecado, uno estaba condenado por el pecado, por la Torá, porque uno había transgredido la Torá de Adonai, y luego venía un libertador. ¿Y ese libertador quién era? El Mashiach. Él tomaba la sentencia, la cumplía él, y nosotros éramos el suelto. Ese es el sentido del Evangelio. Ahora bien, ¿qué ocurre si una vez que tú eres liberado vuelves a cometer ese pecado o otro pecado de los grandes, de los de Caret? Bueno, se supone que vuelves a la cárcel. Entonces, en aquella época, ¿qué ocurría? Era muy difícil encontrarse personas que entraran y salieran de la cárcel constantemente. ¿Por qué? Porque no es como hoy, que tú te encuentras personas que tienen tantos antecedentes penales, y en aquella época no era así. En aquella época la ley era más sencilla, pero también era muy fácil perder la vida. Muy, muy, muy fácil. Por eso es que las personas trataban de no violar la Torá, de no violar la ley del país. Es más, la ley de cada país, de cada tribu, de cada nación que estaba allí. Sin embargo, ¿qué significa? Si leemos Hebreos capítulo 6, vamos a leer allí versículos del 4 al 8, vamos a leerlo un momentico. Dice: es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Elohim y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Elohim y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Elohim. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces, ¿qué significan estos versículos? Lo que tratan de decir estos versículos es: oye, si tú estabas en la iglesia, si tú estabas en los servicios, si tú estabas disfrutando de la comunión con Adonai, y tú de pronto empezaste a caer espiritualmente, hoy no quiero ir a la iglesia, hoy me siento mal, hoy no quiero diezmar, hoy no quiero ver a los hermanos, hoy quiero pecar poco a poco, hoy esto no me parece que es tan malo, ya yo creo que es regular y después me parece bueno. Y llamas a lo bueno malo y a lo malo llamas bueno. Y cambias todo lo que aprendiste hasta ese momento y te empieza el mundo a arrastrar. Y te conviertas a convertir en amigo del mundo. ¿Y qué dice la Biblia? Que los que se hacen amigos del mundo se convierten en enemigos de Elohim. Eso es Santiago 4:4. ¿Y qué ocurre? Si tú vas haciendo ese proceso y te vas completamente a la iglesia, ¿qué ocurre contigo? Esa llama que se encendió en ti se apaga. Se apaga. ¿Y qué está diciendo este versículo? Que estas personas, una vez que se apagan, primero estaban recibiendo fruto. Dice: y produce hierba provechosa para aquellos los cuales es labrada, reciben bendición de Dios, de Elohim. Ellos reciben bendición de Elohim porque disfrutaron de la comunión con Adonai. Ahora, ¿qué pasó? Cuando esas personas se van, ¿qué ocurre? Esa buena hierba, ¿en qué se transforma? Dice, empieza a producir espinos y abrojos. Dice, es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces, muy probablemente la idea que se transmitía en este momento
en el momento en que se escribieron las escrituras, es que tú no puedes esperar. Estabas violando la Torah, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim. Estabas violando la Torah, te salvaron, te liberaron, te sacaron de la cárcel. Viviste como una persona libre un tiempo y después volviste a violar y te volvieron a meter en la cárcel. Dice, bueno, es muy probable que ya no te saquen de ahí, sino que de ahí vayas directo para la hoguera. Este es el sentido de lo que estaba escrito en la manera de pensar de aquella época. Ahora bien, por eso les digo, es un tema muy delicado. ¿Significa eso que son todos los apartados así? No sabemos. Lo que sí puedo estar seguro es que dice la Escritura que hay que dar verdaderos frutos dignos de arrepentimiento para ser salvos. Y las personas que fueron apartadas, por ejemplo, los que nacieron en el Evangelio, los que se les predicó desde muy pequeños, bueno, pues estas personas tienen que buscar muchísimo más de Elohim, muchísimo más, y tienen que dar frutos. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es sencillamente llegar y decir yo creo en Yeshua, yo voy a cambiar de vida y el que confiese a Elohim con la boca si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que el Eterno le levantó entre los muertos, entonces serás salvo. Eso es lo que se dice hoy que es el Evangelio. Pero el Evangelio en verdad es mucho más que eso. El Evangelio es que si negáremos a Mashiach delante de los hombres, Él nos negará delante del Padre. El Evangelio es también sacrificarnos hasta el último momento de nuestras vidas. Hasta el último momento de nuestras vidas. Y sufrir por Él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos los que creyeren en Adonai, dice, sufrirán persecución. Recordemos que en el Evangelio, que en la historia bíblica, tanto Pedro como Pablo, como muchos otros creyentes, dice que estuvieron en la cárcel. Pablo recibió 5 veces 39 azotes de parte de los judíos. Y también vemos que hay una merma, una rebaja de la santidad en general del creyente. Hay una rebaja. ¿Por qué? Porque ya los estándares no son tan altos de santidad. ¿Por qué no son tan altos? Porque hoy en día la mayoría de las iglesias no están bajo persecución. Cuando uno proclamaba antes que uno era cristiano, que uno era creyente, que uno era seguidor del Mashiach, en ese momento una persona se estaba jugando la vida. Porque proclamar que uno seguía al Mashiach era decir que uno no tenía César, que uno solo era el verdadero amo del universo, que era Adonai, y que el Mashiach era su representante. Y muchos entregaron su vida por eso y fueron devorados por leones. Entonces, ese era el evangelio de antes, y por eso es que antes las comunidades eran tan pequeñas. ¿Por qué? Porque poca gente daba ese paso de fe. Pero esa gente que daba el paso de fe, lo daba hasta el final. ¿Qué pasa hoy en día? Que se ha levantado cizaña, se ha levantado trigo, se han tergiversado. Y se han tergiversado la manera de pensar, porque ya les digo, vivimos en el siglo XXI y la gente se piensa que el evangelio es entrar y salir de la cárcel, que es la prisión, que es el pecado, entrar y salir de la cárcel cada 5 minutos y pedirle un salvoconducto o una Adonai, pedirle una liberación, pedirle una absolución a Mashiach. Y no es así, no es la forma bíblica de buscar a Adonai. ¿Se pueden salvar las personas que salieron que se apartaron? ¿Pueden volver a insertarse? No sé. No puedo ser redundante ni tajante. ¿Por qué? Porque Adonai tiene misericordia. Y Adonai conoce todos los corazones. Ahora, lo que sí es clara la Escritura es que no podemos hablar livianamente del pecado. No podemos pensar que el pecado es algo, es una infracción menor, es una cosita que no te va a afectar, es algo, no, es todo lo contrario.
El pecado es una sentencia de muerte. Y la ejecución de esa muerte va a llegar. Porque todas las personas van a ser juzgadas. Todas, absolutamente todas. Nadie se va a quedar sin ser juzgado. Entonces, hermanos, hoy en día muchas personas dejan de asistir a la congregación por cualquier tipo de situación. Dejan de asistir porque hoy no me gustó la predicación, o porque tengo que hacer otras cosas en la casa, o porque allá me miraron mal, o me miraron así, o porque hay pequeños grupos, y porque quizás hay alguna cosa que tiene un hermano en contra de otro. Hermano, no debe ser así. No debe ser así. Quien está pensando de esta manera, está pensando de manera carnal, no está pensando de manera espiritual. Porque nosotros somos el cuerpo del Mashiach. Y nosotros vamos a la Cajal y vamos a la congregación porque allí derrama Adonai bendición y vida eterna. Porque es bueno estar los hermanos juntos y en armonía. No debe ser quienes tienen este pensamiento deberían de revisarse. ¿Por qué? Porque los talmidín, porque los seguidores de Mashiach, ellos seguían asistiendo a sus reuniones en las casas, aún a riesgo de sus propias vidas. Y todos sabemos todas las persecuciones que ellos pasaron. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ofrecer sacrificios. Estos sacrificios por el pecado ya fueron realizados. ¿En quién? En el Mashiach Yeshua. Él es el Cordero Elohim que quita el pecado del mundo. Ya el pecado ha sido quitado. Ahora nosotros tenemos que creer en esa ofrenda. En esa ofrenda que envió Adonai. Y que es una ofrenda perfecta, que arrancó el pecado desde su propia raíz. Tenemos que creer en eso y tenemos que vivir en esa nueva vida. No nos dejemos engañar por el Satán. No volvamos atrás. La Biblia dice, si retrocediere, no agradare mi alma. No nos dejemos engañar. Prosigamos adelante al supremo llamamiento que es en el Mashiach Yeshua. No nos apartemos. Y si nos encontramos personas que se han apartado de Adonai, bueno, hablemos con ellos y tratemos de hacerle entender que tienen que regresar. No los juzguemos, porque Adonai es el único que conoce todos los corazones. Pero nosotros no seamos heraldos para otros y no vayamos a nosotros mismos a ser condenados. Prediquemos el evangelio, pero primeramente vivamos vidas santas cada uno de nosotros. Hagamos eso en nuestras propias vidas, en nuestras propias casas. Nuestra familia es la primera que nos está viendo y la primera que sabe si de verdad lo que estamos viviendo es verdadero o no. Si nuestra emuná está basada en las escrituras o está basada en emociones. La iglesia no es un club social. La Cajal, la eclesía no es un club social. Nosotros somos el cuerpo de Mashiach y ese cuerpo tiene que estar sano. Y ese cuerpo es santo. Y sin santidad nadie verá a Elohim. Busquemos a Elohim en este tiempo y preparémonos para Pesaj, para la Pascua. Hay que prepararse para la Pascua todos los días, pero en estos tiempos hay que prepararse aún más. Recordemos todo lo que está sucediendo en el mundo, todo lo que está sucediendo en nuestro pueblo Israel. Estamos en los tiempos finales. No nos dejemos arrastrar por el pecado y vivamos en santidad. Que el Eterno nos continúe bendiciendo. Shalom, hermanos.